Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, vamos a conversar ahora en Entrevista Venevisión con Rafael Uzcategui. Él es secretario nacional de organización del partido Patria para Todos, designado por el Tribunal Supremo de Justicia, y a la vez es candidato presidencial por el PPT. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Hace un rato estábamos nosotros viendo en las noticias cómo Simón Calzadilla hablaba de Luis Tellerías y decía que era un impostor. También no estaba muy conforme con la decisión del TSJ. ¿Qué está pasando en el PPT? Vemos que hay un grupo de personas que hablan de Capriles Radonsky y que seguirán apoyando a Capriles Radonsky como Calzadilla. Vemos a Luis Tellerías que habla de apoyar al presidente Hugo Chávez Frías. Y usted que está lanzando su candidatura presidencial. ¿Qué está pasando? En el caso de Simón Calzadilla, que aparece en los medios la mañana de hoy, yo le diría lo siguiente. No pudo defender con dignidad. Está reclamando y está llorando por lo que no pudo defender con dignidad. Pero habla de una asamblea írrita. En el caso de Patria para Todos, hubo una asamblea y lo írrito de la asamblea fueron sus resultados y sus debates. En el caso de la asamblea del 15-16 de octubre en el Hotel Ávila. Y en el caso de Tellerías, ya comentaba acá, Tellerías representa lo súbito de los recursos y lo súbito de su ascenso. Su ascenso fue tan súbito que hoy es súbito su caída. Cuando uno ve esto, uno dice, bueno, pero ¿cuántos militantes tiene el PPT? ¿Por qué esta pelea encarnizada por la dirigencia de un partido político? No es por los militantes, ni siquiera es por su convocatoria electoral. El PPT es la expresión de una franja de los venezolanos que piensan distinto. Incluso piensan distinto desde posiciones revolucionarias, desde posiciones socialistas. Nosotros nos hemos definido como una vanguardia ética, sobre todo en esta fase, en este complejo y difícil proceso jurídico que vivimos, que concluyó con una decisión bastante retardada de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. El sábado tienen ustedes una asamblea. Por fin ahí van a terminar de resolver estos problemas. Comenzamos este sábado que pasó y continuamos en todo el país. Digamos que el sábado nos reencontramos y vamos a tomar alguna decisión. La decisión, lo que se discute en el PPT en este momento es cuál es la candidatura presidencial. ¿Qué hicimos? Usamos el mecanismo constitucional, legal, que corresponde a las leyes y a los reglamentos electorales, se inscribió mi candidatura para preservar el espacio electoral, el espacio de la candidatura, porque no hay una figura que permita reservar, sino la única manera de reservar es inscribir una candidatura, con todas las exigencias que se le hacen a los candidatos firmes y eso. Entonces, ¿en dónde está el PPT? Porque hasta no hace mucho estuvo con el presidente de la República. Hoy en día, ¿con quién está el PPT? El PPT sigue siendo, y fue lo que nosotros reclamamos en esta contienda, sigue siendo la originalidad de su declaración de principios, la modestia con que nos hemos conducido todos estos años, y un reclamo. La política no es simplemente el ejercicio del marketing, por otro lado, o del aprovechamiento fácil. Nosotros reclamamos que el socialismo es profundamente ético. Y ese reclamo lo extendemos a todo eso. Nosotros hemos sido una fuerza crítica, y a mí particularmente me ha tocado ejercer esa fuerza crítica al interior del PPT, la cual venía debatiendo, venía enfrentándose, venía resolviendo contradicciones muy profundas, y este año, el año pasado, estalló esa relación, ya que de una manera abusiva e irresponsable
Henry Falcón, Liborio Guarullas y Franco Carratana quisieron asaltar la vida interna y democrática del PPT. Y en este caso, Simón Calzadilla y José Albornoz se prestaron para esos hechos, se prestaron para el asalto clientelar de Patria para Todos del PPT. Y quienes nos opusimos, que llevamos el peso de la responsabilidad histórica de la construcción del PPT, de su vida interna, de la modestia con que se conduce. La mayoría de los periodistas conocen la casa del PPT y saben dónde está la casa del PPT y conocen qué es el PPT y quiénes son sus militantes y quiénes son sus dirigentes. El PPT es un partido de cuadro, muy calificado, tuvo una presencia particular en el gobierno y en el Estado, ha tenido una presencia particular en la vida política venezolana, ha sido más por sus opiniones que por su propia fuerza electoral. ¿Qué se disputa del PPT? Ese espacio que hay en la población que representa la dignidad, que representa la modestia, que representa la ética y que representan los valores revolucionarios y de cambio. Nosotros somos la expresión en este país de lo que sería en Europa, en Estados Unidos, los indignados. Ustedes, fíjese lo siguiente, el PPT ha venido como perdiendo cuadros importantes, porque recordamos a Aristóbulo Istúriz, de donde sale, también recordamos al exministro Ali Rodríguez Araque, también recordamos al ministro Ramírez de PDVSA, que vienen justamente de las filas del PPT, y usted nombró, bueno, a los otros gobernadores y a estas personas que también eran del PPT. ¿Qué pasa? Ahora no ha perdido su fuerza electoral. Digamos que la fuerza electoral del PPT es una convocatoria modesta. ¿Cuál es la fuerza del PPT? Sus políticas, su economía, sus cuadros. Es por eso que en determinado momento se habló hasta de PPTesa. Se hablaron de muchas cosas las cuales no eran ciertas y hoy ocurre. Esos cuadros se han venido reproduciendo en el debate interno, en la lucha, en el estudio, en la constancia, en reivindicar y practicar la ética como hecho esencial del socialismo, de los valores de cambio, de los valores históricos del socialismo. Ayer se inscribió el presidente de la República para como candidato a la presidencia de la República, a la reelección por la presidencia. ¿Cómo ve usted el panorama político? El sábado se inscribió Enrique Capriles Radonsky. Usted también está inscrito. ¿Cuál es el análisis que hace usted de este panorama político de aquí al 7 de octubre? Todos esperaban un discurso de Capriles que sorprendiera al país. Nadie iba a dudar de su condición. Primero, que es una persona joven, que caminara 10 kilómetros y llegara allá y se pusiera la camisa de la Vinotinto. Pero todos esperaban un discurso de Capriles, el cual fue una decepción para sus posibles electores. No le dijo nada al país, salvo algunos destellos en unos lapsus que quedaron. Y ayer el país iba a evaluar al presidente sus condiciones físicas. El presidente llegó, habló largamente, y esas son las noticias. El discurso de Capriles y las condiciones de Hugo Chávez como presidente. Ahora, hay otro debate que es el país y su economía, el país y su cultura, el país y la ciencia, el país y la tecnología, el país y la superación de la renta petrolera. Ese es el país que nos interesa a nosotros. ¿Por qué los electores deberían inclinarse por su propuesta? En este caso, no es la propuesta de Rafael Uzcategui, es la propuesta del PPT. Superar el rentismo petrolero, que se ha convertido en una especie de reclamo histórico, pero no se ha concretado en políticas serias. Hay que ver los avances. Superar el rentismo significa un enorme esfuerzo por la ciencia y la tecnología. Superar el rentismo significa superar los problemas de seguridad, porque los problemas de inseguridad son el reflejo de esa economía petrolera, de esa economía contradictoria, de lo que hablamos ahora, de el súbito ascenso o la súbita riqueza de Luis Tellería, la sorpresiva riqueza de Luis Tellería. En este caso, nosotros reclamamos
una constitución plena, poderes plenos, que funcione el estado de cambio, que funcione el estado que promovió y refrendó en referéndum el país cuando votó la constituyente y la constitución. Nosotros queremos un país identificado con la integración latinoamericana, etc. Nosotros queremos un país que no solamente reclame y diga y anuncie la ética, nosotros reclamamos un país que se conduzca de manera modesta, de manera sencilla. Nosotros queremos ministros sencillos, nosotros queremos dirigentes y luchadores sociales sencillos, nosotros queremos que la sencillez y la modestia regresen a la política venezolana y sean los valores esenciales de la política venezolana. Para eso hemos actuado como tal y no nos he interesado tener un partido grande, numeroso. Nosotros somos como el acordeón, que es corto o sencillo. Lo importante es que da música. Muchísimas gracias a Rafael Uzcategui, secretario general del partido Patria para Todos, designado por el TCJ y candidato presidencial por el PPT. Amigos, hasta que decidamos. Hasta que decidan. Sí. Está bien. Amigos, así llegamos al final de esta entrevista a Venevisión y de esta emisión matutina.